Y ya estamos en el estudio con el decano de Psicología de UNIAC en Comunicarte. Todos los días a esta hora, a las 11 de la mañana, vamos a estar conversando con algún experto o experta de nuestra universidad para también compartir con ustedes qué están pensando, qué están investigando y difundir, ¿no? Desde sus perspectivas, reflexiones respecto a algunos temas de contingencia. Esta semana, además, lujazo, vamos a tener a 4 de los 6 decanos acompañándonos, así que estamos muy contentos por eso. Y partimos con Gabriel Ursúa, decano de Psicología. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella. Muchas gracias por la invitación. Gracias por atreverte a ser conejillo de Indias hoy. Muy honrado de ser parte del primer programa de la radio, ¿no? Sí, pues estamos contentos. Maravilla. Bueno, y además hay un tema que... bueno, hablamos de temas inquietantes hoy. Ya tú fuiste testigo de parte de la conversación con Julio Rojas, que si se la perdieron, recuerden que va a estar en YouTube y van a poder escucharla, igual que esta, cuando quieran compartirla, comentarla, etcétera. Pero yo le decía a Gabriel hace algunos días cuando lo invité al programa que cuando... No te decía esto mismo, pero esta es la reflexión, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, no se estilaba que una autoridad, menos un presidente de la República, usara frases tan despectivas como las que hemos escuchado de parte de Trump, de parte de Milei, antes de Bolsonaro y otros, ¿no? La manera en que se están comportando algunos de los líderes ha habilitado, y me acuerdo haber conversado con unos amigos brasileños y preguntarles qué hubo sin vuelta atrás después del gobierno de Bolsonaro, ¿no? Y ellos me decían que la habilitación de discursos y actitudes de odio en parte de la población. Los discursos de odio eran algo que nosotros no crecimos con ellos, ¿no? No era algo que estaba... incluso nosotros que crecimos en dictadura, no era algo que estuviera en el discurso. Probablemente en el 72, 73 sí, de manera mucho más álgida en Chile, pero no era algo a lo que estábamos acostumbrados, y en los últimos 30 años sin duda no es algo a lo que hemos estado acostumbrados. ¿Tiene ese nivel de violencia verbal que vemos en televisión todos los días, de parte de líderes, no de parte de personas comunes y corrientes, algún efecto en nuestra salud mental? Muchísimo efecto. Yo lo primero que quería plantear es una toma de posición mía particularmente, como psicólogo. Mi deriva, mis investigaciones están más asociadas a la psicología social. Desde mi punto de vista, individuo y sociedad somos la cara de una misma moneda, ¿no? Y eso no es solamente un significante vacío, sino que es una toma de posición, pues entender que no hay individuo sin sociedad, ni sociedad sin individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociedad que hemos construido es a propósito de quienes somos, y al revés también, ¿no? Es decir, un poco problematizar de que somos solamente una psiquis descontextualizada del contexto, de lo histórico, de lo cultural, de lo político, y un largo etcétera, que muchas veces la psicología y la sociedad lo invisibiliza, ¿no? Es como que si estos elementos que acabo de señalar no tuvieran nada que ver con nuestra salud mental o con nuestro modo de ser. Respondiendo a tu pregunta, por cierto que sí. Y claro, es más grave cuando estos discursos, estas denunciaciones, ¿no?, vienen de liderazgos, por liderazgos además que han sido escogidos en términos legítimos, por cierto. Y esto tiene efectos directos, es decir, a quienes van dirigidos este tipo de denunciaciones, estos discursos, estas expresiones. Hay sintomatología estudiada al respecto: estrés, ansiedad, síndromes postraumáticos, ¿no? Y también quisiera referirme a los efectos indirectos que tienen que ver con la sociedad en su conjunto. Es decir, lo que los discursos de odio provocan es fragmentación social, es pérdida de cohesión social, que ya está bastante derruida, ¿no? Habitamos en un mundo más bien que promueve lo individual, que la solidaridad social, que el vínculo comunitario, el apoyo social. Por tanto, este tipo de expresiones, cuando además vienen, como tú muy bien lo planteas, de figuras altamente legitimadas en términos de su autoridad, provocan lo que yo te acabo de señalar y un sinfín de otros elementos más, ¿no? Bueno, de hecho hay estudios que demuestran, por ejemplo, que el colectivo LGTBQ+, ¿cierto?, que ha sido víctima directa desde el día 1 en el caso de Trump, por ejemplo, y que ha estado significativamente expuesto a los discursos de odio, ha resultado en un aumento del 50% en los niveles de depresión y un 40% en la ansiedad entre sus miembros. O sea, hay como, claro, quienes son las víctimas directas
efectivamente empiezan a temer por sus vidas, ni más ni menos, ¿no? Porque la tensión, los prejuicios que les han acompañado a lo largo del tiempo y que parecía que habían ido en retirada un poco, ahora vuelven de manera muchísimo más fuerte. Luego uno pensaría que también hay un sentido de pertenencia, porque estoy pensando, bueno, quienes admiran a estos personajes, ¿cierto? Yo estuve leyendo mucho sobre el anti-intelectualismo, por ejemplo, a propósito de Trump. De decir, bueno, yo me identifico con él porque yo tampoco puedo ir a la universidad, ¿cierto? Y es muy raro, porque claro, uno no es heredero de esos millones y millones como en el caso de Trump o Elon Musk. Pero hay una idea de yo pertenezco, de identificarme ahí. Pero ¿qué pasa con nuestro cerebro, con nuestro psiquis, con nuestro cuerpo también, cuando nos identificamos con algo que se basa en el daño al otro? Yo ahí prefiero hablar más que en una lógica cerebral, ¿sí? Más bien con la subjetividad, ¿no? O si lo ponemos desde un punto de vista con lo biopsicosocial, que esa también es una de nuestras apuestas como facultad, ¿no? No reducir nuestro bienestar o malestar a una lógica cerebral. Esto lo digo porque es súper interesante el desarrollo actual de la neurociencia, de la neuropsicología, ¿no? Pero a veces es un poquito reduccionista, ¿no? Y vuelvo sobre lo anterior que me gustaría instalar. Hay otras cuestiones acá que van horadando o lo contrario en nuestra salud mental, que son elementos más estructurales, si los quieres poner en algún lugar, y que muchas veces no miramos, ¿sí? ¿Qué pasa con el sujeto que se identifica con la fuente del discurso de odio? Esa es la pregunta. Sí. Hay una identificación y un sentido de pertenencia, una validación y una legitimación que moralmente, por supuesto, no es del todo deseable, ¿no? ¿Pero les sirve? Por cierto que sí, por cierto que sí, legitima tu autoestima, ¿no? El problema es lo contrario, el problema es los sujetos que quedan fuera de esa clasificación, el sujeto que queda excluido, el sujeto que es ninguneado, el sujeto que es invisibilizado, que no es reconocido, porque ese es el problema, ¿no? Tú ahí lo pones en un ejemplo súper interesante, pero hay microelementos, ¿no? Que ocurren diariamente, donde no reconocemos al otro, donde invisibilizamos al que es distinto, a ese sujeto no imaginado, ¿no? Y que tiene que ver con eso, básicamente. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Pues, ¿no? No vamos a cambiar el gobierno de este presidente o de otros, o probablemente no está dentro de nuestras manos, pero sí podemos trabajar cotidianamente. Sí, pero ahí me pregunto, Gabriel, respecto, claro, uno se pregunta por los votantes de estas personas que funcionan desde discursos de odio. Y uno dice, bueno, aquí hubo un cambio de nuestra moral, de nuestros valores, respecto a decir, mira, ese que insulta, ese que trata mal, ese que es un winner, sería muy chileno, es el exitoso. Entonces hay que ser así y yo me identifico con ese, ¿no? Cuando se decía así como yo voy a votar por este porque es millonario, entonces no va a robar. Y claro, puede funcionar, tú dices individualmente sí puede funcionar porque le da un lugar, ¿cierto? Le da un discurso, le da un sentido de pertenencia, pero puede funcionar a la larga en términos de comunidad. Es que lo que ocurre ahí, lo que instala el discurso de odio es el miedo al otro, ¿no? Esa cuestión es fundamental. Y si yo instalo de que el grupo X, A o Z efectivamente me va a quitar el trabajo, ¿no? Los catálogos incluso como salvajes, ¿no? Lo que va a producir en los adherentes de esta fuente de discurso y enunciaciones de expresiones que incitan a la violencia, a la discriminación, a los estereotipos, a la estigmatización, es adherir, ¿sí? Sobre todo, ¿no? Cuando vivimos en una sociedad a nivel global, y acá hay una responsabilidad de nosotros como universidad, de falta de educación cívica, de falta de reflexión. Cuando esos elementos no están, los discursos de odio filtran con muchísimo mayor celeridad, ¿no? Por tanto, yo lo pongo en ese registro como énfasis en esta entrevista. Tenemos una responsabilidad en ese sentido y el tema no está insisto, en una buena psicoterapia en el box, ¿no? Acá tiene que haber un cambio cultural donde todos somos responsables y algunos tenemos mayor responsabilidad que otros, ¿no? No tiene que ver, insisto, solamente con la lógica cerebral o con una buena psicoterapia. Hay elementos que tú lo podrías catalogar como psicoeducación en la infancia más temprana, pasando por todas las etapas de la educación primaria, secundaria y también universitaria.
porque lo que hay en la base de aquello es la fragmentación social en virtud del miedo, ¿no? Y cuando tú instalas el miedo en el otro, es tremendamente fácil adherir a, como tú planteas, una fuente de discurso de odio. O sea, la historia lo muestra y hay un sinnúmero de ejemplos desde hace 300, 400 años de que somos humanidad moderna hasta hoy día, en ese sentido. Por tanto, mira, los seres humanos, hay un experimento en psicología social que es muy clásico y muy básico, año 1930. Tú separas a un grupo entre A y B, inmediatamente eso ya causa competitividad del grupo A hacia el B, del B hacia el C. Si al grupo A yo le pongo una camiseta de otro color distinta a la mía, eso empieza a aumentar más aún todavía las diferencias intergrupales, ¿no? Por tanto, yo tengo que trabajar en tratar de derruir esa barrera simbólica que hay entre el endogrupo, a quien yo pertenezco, y el exogrupo, ¿no? Y acá los psicólogos sociales le denominan estereotipos, prejuicios, discriminación, que es la conducta, estereotipo y prejuicio, donde etiqueto y categorizo al otro en virtud de etiquetas indeseables, ¿no? Por tanto, lo que está a la base ahí es el miedo a un otro distinto, ajeno. Me ubico desde el lado de los ganadores, si es que yo efectivamente estoy desde el lado de quien va poniendo el discurso de odio, como hablamos inicialmente, de manera legítima, con una autoridad más legítimamente instituida, que eso es súper interesante en razón de los ejemplos que tú planteabas inicialmente. Claro, por eso uno se pregunta por qué nos pasó como sociedad para pensar que aquello es buen negocio. O sea, estaba pensando, por ejemplo, en los latinos que votan por Trump. Y uno dice, pero es como, esto te va a llegar de vuelta tarde o temprano. Es como, tú no eres un rubio, para empezar. Pues ninguno es, o sea, solo los nativos americanos son nacidos en Estados Unidos, ¿no? Pero anglo, ¿no? Entonces, aquellos que se identifican con eso es como, ya, pero usted, señor, se ha mirado al espejo, es como, van a venir por ti también, tarde o temprano. Esa frase tan poderosa que es como, uno también es el otro del otro. Entonces, yo me puedo identificar con alguien hasta este punto, pero luego yo soy mujer, yo soy chilena, yo estudié o vengo de esta clase social, etcétera, y todo eso nos va definiendo y va generando también distancia. O sea, somos pura otredad. Absolutamente. ¿Cómo hacemos para vivir con eso? Bueno, ese comentario es súper interesante que hace, ¿no? La noción de otredad, pues, que es el reconocimiento del otro distinto, no de cualquier otro. Pues, sí, es súper fácil reconocer, como decía un amigo, al GCU, la gente como uno, es muy fácil. Pues. Pero reconocer al otro distinto, que incluso huele de otra manera, esto lo digo en el trabajo que hacemos los psicólogos cuando hacemos trabajo comunitario, situaciones complejas, ahí hay un desafío, pues, ¿no? Porque la sola representación de ese otro no imaginado me causa temor, y vuelvo sobre el punto, ¿sí? Porque es un otro que además es representado como un salvaje, que carece de poder y prestigio. Por eso no es tan difícil imaginar que estos grupos que tú planteas sigan incluso con un entusiasmo desbordado a estas figuras que instalan estos elementos, porque es un discurso, insisto, que tiene por función ubicarme en un lugar superior y mejor a un otro, ¿no? Y además, y vuelvo sobre el punto, con escasa información, como hablaban ustedes antes del programa, cómo se instalan a través de los medios digitales, de las redes sociales, de los más media, ¿no? Discursos falsos o fake news, ¿no? Pero que me acomodan. Y tú eres capaz de problematizarlo, Antonella Esteve, yo también, pero mucha gente no, ¿no? Y se queda con esa idea. Por eso la psicología cumple un rol tan importante, porque la psicología hoy día es autoridad, ¿no? El psicólogo está en el matinal, a veces hablando cualquier tontera, y es escuchado por la señora Juanita, está gestionando conductas, actitudes y modos de ser en esa señora, ¿no? Por eso, y habilitando. Y por supuesto. Por eso la responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Pero acá lo pongo desde mi disciplina, es tan relevante, lo que instalamos nosotros nuestros estudiantes, que tiene que ver con la otredad, con la ética, ¿no? Lo que usted dice tiene consecuencias sobre otros, y lo que no dice también, ¿sí? Somos un instrumento de poder, no el poder soberano del siglo XIII, del rey que le cortaba las manos al sujeto que robaba, sino es un poder a distancia, ¿no? Que a veces es mucho más potente que ese poder explícito, ¿no? Ahora, hablabas del sujeto no imaginado y ahí se me cruzan dos cosas, Gabriel. Les recuerdo que hablamos con el decano de psicología, Gabriel Urzúa, psicología
UNIAC. Además, le mandamos un saludo a todos los estudiantes Sí. de la facultad, a los que están acá, a los que estudian a distancia, a los que estudian en vespertino, los semipresenciales, especialmente a ellos. Y ellas les mandamos muchos saludos. Gabriel, tú hablabas de este sujeto no imaginado, pero que al mismo tiempo es imaginado a través del prejuicio y a través del estereotipo. Y ahí, de nuevo, la pregunta, ¿no? Porque una de las cosas que yo por lo menos he leído respecto a los neofascismos, ¿no? Y a los totalitarismos, es que dan respuestas simples para problemas complejos. Y en un contexto de profunda incertidumbre como el que vivimos, y hablábamos de eso recién con Julio Rojas, que alguien parezca seguro y parezca que tiene certeza, resulta tremendamente atractivo. Y mucha gente que está muy inquieta y prefiere no hacerse preguntas o no tiene las herramientas para hacérselas, dice, no, yo voy con este, por último parece que sabe de lo que habla. ¿No? ¿Cómo deberíamos entrenarnos frente a eso? Porque, claro, estas voces que parecen tan ciertas, cuando uno empieza a escarbar un poquito, se da cuenta de que, o sea, Johannes Kaiser, por ejemplo, uno empieza a comparar su discurso con sus propios historia de vida y uno empieza a decir, uff, pero señor, o sea, es como, no hay mucho que comparar en un lado y el otro, ¿no? ¿Cómo hacemos para cuidarnos? Mira, una cuestión que pudiese parecer un lugar común, pero no lo es educación. Es educación desde la más temprana infancia. Y tú puedes decir a los que están escuchando, pero eso de acá no es una perogrullada, no lo es, ¿no? Hoy día reflexionamos poco, conversamos poco, los padres hacen pocas mediaciones con sus hijos e hijas, y no estoy culpando a los padres, porque son padres que trabajan muchísimo, que se levantan temprano, que llegan tarde, y ¿qué es lo mejor para los niños? Desde el punto de vista de los padres, dejarlos pegados en un computador o en la tablet, ¿no? O con el celular. El problema no es el instrumento, no es la plataforma, es el uso que le da el niño, ¿no? Sin mediación de los padres y madres, ¿no? Esa cuestión es fundamental, ¿no? Y acá hay un desafío como sociedad, ¿sí? Porque, y acá tiene que ver con mi toma de posición, cómo me cuido no es un cuidado individual, ¿no? No es el autocuidado, incluso el autocuidado en términos del trabajo, es responsabilidad institucional, ¿no? Porque si no, además estoy culpabilizando al sujeto que es incapaz de cuidarse y que se enferma por razones como las que estamos conversando. Por tanto, yo siempre abogo por un cambio cultural, y esos cambios culturales son lentos, y como decía una gran profesora, Alba Zambrano, Gabriel, el valor del pequeño logro, ¿no? Porque uno plantea, no, pero mira, hay que cambiar las estructuras, cambiar todo en 180 grados. ¿Sí? No, o sí, pero el no viene del sentido de que en mis relaciones cotidianas, en mi relación con mi hija, con mis pares, ¿no? En el salón de clase, ¿no? Esa es mi toma de posición que desde mi punto de vista funde lo individual con lo que yo hago laboralmente. Y si me plantea, ¿es ingenuo? Para mí no es ingenuo, para mí es un horizonte de sentido tremendamente relevante. Pero hay que apostar por cambios que sean mancomunados desde mi punto de vista. Porque acá no hay recetas. Hay elementos que, por ejemplo, están señalados en la literatura. Psicoeducación, ¿no? Programas de estudios primarios, secundarios y universitarios que valoren la diversidad, el reconocimiento del otro, porque, y aquí hay una cuestión interesante, cuando tú hablas de lo cerebral, la gente no nace prejuiciosa, la gente no nace con estereotipos, ¿no? Esa cuestión está estudiadísimo, ¿no? Los estereotipos son predisposiciones aprendidas para responder favorablemente o desfavorablemente ante un objeto social. Es una actitud, ¿no? Un prejuicio siempre se responde negativamente, es un grupo además minoritario que carece de poder y prestigio, ¿no? Y que tiene que ver con un asunto de cantidad la minoría, ¿no? Un asunto de poder y prestigio. Las mujeres son más en el muro en términos de cantidad, pero son minoría, carecen de poder y prestigio, por ejemplo. Por tanto, para mí la clave es educar, y por eso a mí me interesa hacer lo que hago. Por eso me interesa ser decano, ya antes en otras universidades amigas fui director, y hace 20 años soy académico, porque creo que ahí hay un punto de luz, pues, si lo poniste desde algún punto de vista, ¿no? Bueno, y en este momento necesitamos mucha luz. Nosotros acá en Comunicarte y en Radio Unidad, que estamos creando un espacio exactamente para hacer esos diálogos, para hacernos preguntas, para acompañar a quienes se sientan un poquito solitos o solitas en este mundo tan incierto y a veces hostil. Sentirse parte de una comunidad es importante y por eso vamos a seguir conversando con las autoridades y también los profesores y docentes de nuestra universidad. Hemos estado conversando con Gabriel Urzúa, decano de Psicología, UNIAC. Muchas gracias, Gabriel, por venir. Muchas gracias, Antonella. Y que nos vaya muy bien, pues yo estoy seguro que nos va a ir muy bien en este tremendo espacio que se ha reaperturado como nuestra radio y el gran trabajo que han hecho ustedes, ¿no? Bueno, nos vamos a seguir encontrando en este estudio.
Encantadísimo. Sin duda. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos porque tenemos panel de literatura en unos minutos con Gerardo Jara.